sustancias, medicamentos, suplementos y charlatanería, hay que decirlo así, las cosas como son, en donde pues la gente le recomienda a otra persona el ingerir sustancias que al final de cuentas no tienen ni idea de qué impacto pueden tener. Y aunque sean medicamentos, ya sea algo natural, lo natural no por ser natural no hace daño. Y los que son medicamentos farmacológicos establecidos, industrializados, pues tienen también sus indicaciones muy cuidadosas, en donde hay que ser valorado primero por un especialista, alguien con experiencia antes de tomarlo, ¿no? No es tan fácil compartir la receta del dejunto, porque las consecuencias llegan a ser terribles. Lógicas, ¿no? Y bueno, para los que nos ven por Instagram, nos acompaña hoy el doctor Fernando Iñarra. Vamos a hablar de la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. El doctor Fernando es un cardiólogo especialista, y hago la redundancia porque, bien lo dijo Fer, aquí se trata de darles información veraz, real. El doctor hizo cardiología en el Instituto Mexicano de Cardiología, hizo cardiología intervencionista en el Hospital Central Militar, y yo tengo el gusto de trabajar con él ya desde hace un tiempo, donde él es uno de los que nos hace las valoraciones y todo tipo de intervención en los pacientes que están pendientes o próximos a hacer una cirugía. Ahí decía, Silenciar mientras tanto, Fer. Sí. Entonces, bueno, tenemos 40 invitados en este momento conectados. Fernando Iñarra, Fer, si te presentas, por favor, para las redes. Claro que sí. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Fernando Iñarra. Yo soy especialista en cardiología y cardiología intervencionista. Me dedico tanto a la parte clínica de la cardiología, sobre todo el enfoque preventivo, así como la parte terapéutica, ¿no? Es lo que se dedica a la cardiología intervencionista, a resolver infartos, implante de stents, hacer cateterismos cardíacos. Sin embargo, uno de los principales enfoques que tengo en mi práctica es la práctica preventiva. A mí no me gusta conocer a los pacientes en el hospital, me gusta verlos en la oficina para que no lleguen al hospital. Y pues espero que este tema que trataremos el día de hoy pues aporte mucho a esto, para hacer algo de conciencia, aclarar algo de dudas y que pues todos tengamos las suficientes herramientas para poder cambiar la salud cardiovascular de nosotros o de los que nos rodean. Oye, Fer, vemos con frecuencia nosotros y el paciente que está muy comprometido con el proceso de pérdida de peso, de pronto es un paciente con una obesidad de grado 2, 3, y dice, bueno, voy con todo esta vez y voy a empezar a hacer hay que silenciar a todos. Yo no encuentro para silenciarlo. Si tú lo encuentras, por favor, silencia a todos. Sí, ya estamos en eso. Sí, gracias. Ya. Y lo que vemos es que entonces ese paciente tiene una mayor exposición a problemas cardiovasculares. ¿Tú has visto esta relación? ¿Has visto que pacientes que estén decididos el todo por el todo en realidad se expongan al hacer estos cambios dramáticos en su estilo de vida? Esa es una duda muy común, que me lo preguntan en el consultorio. No hay riesgo, o sea, es decir, el someterme, por ejemplo, a una cirugía para bajar de peso, ¿lo voy a aguantar? Esa es la pregunta clásica, lo común. ¿Aguanto la cirugía? La respuesta es sí. Vaya, sobre todo en los pacientes que se motivan a perder peso y aquellos que no han tenido problemas cardiovasculares todavía, es el momento. Cuando el paciente ya se compromete a cambiar su estilo de vida y cambiar todo, incluyendo una cirugía para tener resultados duraderos de pérdida de peso, es el momento de hacerlo. Yo siempre se los digo, tu corazón sí lo aguanta, para eso te valoramos, para eso te checamos, pero cuando no has tenido aún problemas cardíacos, es el momento de hacerlo. Cuando ya tengas problemas, y eso lo vamos a discutir ahorita en la charla que veamos, cuando ya tienen problemas avanzados, ya es demasiado tarde.
nuestro enfoque debe ser preventivo y corregir los factores de riesgo cardiovascular debe de hacerse en cualquier momento. Cuando ya tenemos los problemas establecidos, cuando el paciente ya ha sido hospitalizado por un infarto, que ya ha sido operado, intervenido, pues ahí ya no podemos hacer nada para prevenir daño, es nada más corrección o control de daño. Sin embargo, el momento es antes de que tengan problemas. Entonces sí es una duda común, pero en el 99% de las veces, sabemos que en medicina no hay absolutos, pero casi siempre la respuesta es sí se pueden someter y lo recomendamos, ¿no? Debemos de cambiar ese rumbo, cambiar ese destino que nos lleva invariablemente a una catástrofe cardiovascular, irnos hacia el otro lado. Pues mi Fer, si te parece, empezamos con tu presentación que nos preparaste. La idea con Fer es que tratemos de bajar, digamos, al público en general. Esto siempre es una plática destinada para pacientes. Y bueno, que todos nos instruyamos, me incluyo, en un tema tan específico como la cardiología y sus repercusiones en la obesidad. Entonces, Fer, quedamos en tus manos. Claro que sí. Bueno, muy bien. Esta va a ser una plática breve. Voy a poner nada más 10 diapositivas clave que van a tratar acerca de la obesidad y la enfermedad cardiovascular. Lo que quiero aquí, podría yo llenarlos a todos ustedes de datos científicos, de información médica, que hay muchísimo que apoya el tema, pero a mí lo que me importa o lo que creo que es más relevante es que los pacientes que nos están viendo se lleven 10 puntos clave, 10 diapositivas que creen un impacto en ellos, que los ayuden a seguir adelante en el proceso de cambio, ¿no? Y ser constantes, y si eso también lo podemos contagiar a los que están con nosotros, pues qué mejor. Entonces, bueno, dando pie al tema, esta es una de mis diapositivas más complicadas, pero es muy importante. Aquí en el esquema que les pongo es el esquema, un dibujo de una arteria cualquiera. Puede ser cualquier parte del cuerpo, pero vamos a enfocarnos en las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón, que son las arterias que son culpables de los infartos. ¿Okay? Una arteria sana debe de ser como este primer recuadro, ¿no? Las arterias se componen de 3 capas, una interna que es un revestimiento, una capa de músculo y la capa externa. Una arteria sana, pues lo que hace es llevar sangre, oxígeno y nutrientes a todos los órganos del cuerpo: cerebro, corazón, riñones, intestino, músculos, piernas, brazos, ojos, a todo nuestro cuerpo. Cuando tenemos malos hábitos, enfermedades, obesidad, eso es lo que denominamos factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué factores de riesgo? Porque si bien no son problemas de los vasos, nos van a llevar a que nuestros vasos se enfermen. ¿Okay? Y todo esto incide en un primer paso. Esta información la conocemos ya desde hace muchos años. De hecho, yo tuve la oportunidad de participar en uno de los grupos de México que demostraron esto en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina, donde demostramos que pacientes con factores de riesgo cardiovascular, y seleccionamos muy bien diferentes poblaciones, es decir, poblaciones de pacientes que su único problema era obesidad, pacientes que su único problema era hipertensión, pacientes que su único problema era fumar, y pacientes que su único problema era tener diabetes. Y pacientes que solo tenían el colesterol alto. Es decir, enfermos que nunca habían tenido infartos, nunca habían sido operados de corazón, nunca habían tenido cateterismos y solo tenían esos problemas. Es decir, su corazón en teoría estaba sano, pero tenían otros problemas de salud. Y lo que demostramos es que estos pacientes tienen algo que se llama daño endotelial, como lo pongo aquí en el primer recuadro. El endotelio es la capa más interna de las arterias, es el revestimiento, es como la superficie que está en contacto con la sangre. Y no es nada más un revestimiento, el endotelio es un órgano que produce diferentes sustancias que permiten que el flujo de sangre sea bueno, que los vasos lleven sangre a los órganos cuando lo necesitan, que no se formen coágulos en la sangre y que el colesterol no se meta en las arterias, que no se deposite.
Lo que demostramos con estos estudios, que fue, digo, con un estudio científico bastante avanzado, utilizando una herramienta que se conoce como tomografía por emisión de positrones, donde se administran unas sustancias radioactivas que son captadas por el corazón y se mide el flujo de sangre al corazón, demostramos que los pacientes que tenían solo esos problemas aislados que les comenté, como solo el colesterol alto, solo la presión alta, solo ser obesos, solo fumar, pues tenían daño del endotelio, sus arterias ya estaban enfermas. Estos pacientes no tenían síntomas, estaban completamente asintomáticos, no tenían dolor de pecho, no tenían falta de aire, no retenían líquidos, hacían una vida prácticamente normal. Demostramos también que estos pacientes no tenían aún depósitos de colesterol en las arterias, pero ya tenían daño endotelial. Y lo que vimos, o lo que sabemos, es que si estos pacientes los seguimos en el tiempo, de tener solo daño endotelial, empezarán a tener la aterosclerosis. La aterosclerosis es como conocemos al proceso por el cual se empieza a depositar colesterol adentro de las arterias, como ejemplificamos en los siguientes recuadros del vaso, donde el endotelio, en lugar de ser una superficie sellada, se vuelve permeable, es decir, permite el paso de las moléculas de colesterol hacia abajo. El ejemplo que siempre le pongo a los enfermos es, haga de cuenta que son como una tubería que se le forma sarro, una tubería vieja. Debería de estar limpia y nuevecita, pues empieza a depositar colesterol con el tiempo. Pueden pasar muchos años desde que el paciente solo tiene daño endotelial. Por ejemplo, el paciente que fuma desde que es adolescente, el paciente que desde la adolescencia o adulto joven es obeso, el paciente que no se revisa la presión arterial o el colesterol y lo tiene alto desde joven, pues con el tiempo él se va sintiendo perfecto, pero en un proceso que puede tomarnos 15 o 20 años más, pues estos depósitos de colesterol se van haciendo más grandes, es decir, se llenan de sarro las tuberías. Y llegamos a un punto en el que podemos tomar dos caminos. Uno, que la arteria esté muy estrecha. Si ven aquí, comparamos con el inicio y con este recuadro de acá, pues está estrecha a menos de la mitad. El ejemplo es el mismo. Una tubería que está tapada a la mitad, pues no lleva la misma cantidad de agua que una tubería que está completa. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Una arteria que está tapada a la mitad, pues no lleva la misma cantidad de sangre a los órganos. Y en este caso, una arteria coronaria, una arteria del corazón que está tapada a la mitad o más, pues no lleva suficiente sangre al corazón. Y es cuando los pacientes se vuelven sintomáticos, empiezan a tener algunas molestias como falta de aire, dolor de pecho, incapacidad para hacer ejercicio o esfuerzo físico. Ese es uno de los caminos que pueden tomar. El camino más catastrófico es el siguiente, en donde esta placa de colesterol que está obstruyendo la arteria súbitamente se fractura, se rompe y expone los contenidos a la sangre. La grasa, en contacto con la sangre, forma un coágulo. Entonces, en estos pacientes en donde la placa de colesterol se rompe, súbitamente se forma un coágulo y se tapa la arteria. Y ese paciente inmediatamente desarrolla un infarto al corazón. Eso lo conocemos como un síndrome coronario agudo. Es una verdadera urgencia. Es un paciente que al tener ese dolor de pecho provocado por una arteria ocluida, se le está muriendo un pedazo del corazón. Y ese paciente tiene una verdadera emergencia cardiovascular y está en un peligro real de muerte inminente y tiene que ser atendido de inmediato. El problema es que por más que sea atendido rápido y se resuelva el infarto y lo sobreviva, ese paciente ya tuvo daño, un daño al corazón irreversible. Invariablemente cuando hay un infarto se muere un pedazo de corazón. Y hoy por hoy no hay ninguna estrategia o ninguna técnica, ningún tratamiento que permita revertir ese daño. Ni siquiera lo que se ha experimentado mucho y ha sido motivo de muchas investigaciones con el uso de células madre, hoy por hoy no hay forma de reparar un corazón infartado. Alguien que se infartó, se le murió un pedazo de corazón y se le formó una cicatriz. Y esos pacientes caen en una última clasificación que se llama insuficiencia cardíaca crónica, donde tiene un corazón con un pedazo muerto y el resto tiene que suplir lo que no hace el pedazo que se murió. Pero muchas veces eso no es suficiente y tienen un corazón debilitado de por vida y quedan incapacitados para mucha actividad física y con muchos problemas de salud subsecuentes, y eso acorta la esperanza de vida de un paciente. Y no solo acorta la esperanza de vida, sino la calidad de vida. Entonces, este es un proceso que empieza desde la adolescencia y culmina en la vida adulta.
Desafortunadamente, el evento trágico, el evento catastrófico en donde se desarrolla el infarto, cada vez lo vemos más pronto. Los pacientes empiezan con los factores de riesgo a edades más tempranas. Tenemos un grave problema en nuestro país de obesidad infantil. El niño que es obeso muy probablemente empieza a desarrollar problemas y tiene su primer problema cardiovascular y puede desarrollar un infarto antes de los 40 años de edad. Justamente el día de ayer metí a operar a un paciente de 37 años con un infarto. 37 años. Entonces, afortunadamente sobrevivió. Pero ¿qué esperanza de vida le queda a un paciente que a los 37 años ya se infartó, ya tiene stents coronarios, ya tiene un pedazo de corazón muerto? Entonces, pero esto no empezó ayer. Este proceso que lo llevó a tener un infarto empezó en su adolescencia. Entonces, esta evolución en el tiempo tenemos que tomarla en cuenta. Aquí es donde tenemos que actuar, en los factores de riesgo cardiovascular. Es donde siempre yo les hago ver a los pacientes que no están sanos, ya están enfermos, no tienen síntomas, pero ya se están enfermando. No existe el paciente que, bueno, yo estoy obeso, soy gordito, pero feliz, estoy sano. No estás sano. Yo fumo, pero hago ejercicio, juego fútbol, no me pasa nada. Fumo, pero estoy como si nada. No, ya estás enfermo. ¿Okay? Son gente que tiene mala alimentación y que tiene alto el colesterol y nos dicen, sí, me salieron altos los triglicéridos, pero yo me siento bien, yo estoy sano. No, ya está enfermo. Lo que pasa es que no ha desarrollado síntomas, pero los síntomas que va a desarrollar son catastróficos. Y estamos hablando de corazón. Esto puede pasar en cualquier otro órgano. Puede tener una placa de colesterol que tapa una arteria del cuello y el paciente tiene una embolia. O puede ser una placa de colesterol que está en una pierna y el paciente termina amputado. Entonces, las consecuencias de esto son catastróficas. La relación no es tan sencilla entre todos los factores de riesgo cardiovascular y por qué provocan los problemas. Es una relación muy compleja. Esta diapositiva, la idea es que les dé un dolor de cabeza, porque es algo muy, muy difícil de entender y que seguimos aprendiendo todos los días. Se siguen haciendo muchas investigaciones al respecto. Sin embargo, es una relación muy compleja y todo va de la mano. Aquel paciente que es obeso, que es hipertenso, que es diabético, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene problemas coronarios, que ha tenido problemas de colesterol y de arritmias, no son problemas aislados. Todo va de la mano y todo repercute un padecimiento en el otro. El paciente que es obeso nos lleva a tener problemas de resistencia a la insulina, está en un estado inflamatorio, el cuerpo está inflamado, tiene alteraciones hormonales que se involucran con el control tanto del apetito como de la glucosa. Es un paciente propenso a formar coágulos. El paciente que tiene resistencia a la insulina sabemos que es propenso a tener diabetes, a tener hipertensión o tener presión arterial descontrolada, a tener problemas de colesterol. Asimismo, el paciente con inflamación puede tener diabetes, puede tener arritmias, puede tener enfermedad coronaria. El paciente obeso se le infiltra el corazón, se le llena de grasa, el corazón se rodea de grasa. Esto lo lleva a insuficiencia cardíaca, esto lo lleva a tener arritmias. Entonces, cada una de estas piezas de este gran rompecabezas influye en la pieza de al lado. El mejor ejemplo es que es como si fuera un sudoku. En el sudoku, todo lleva un orden y si yo muevo un número, afecto a todos los demás. Y lo mismo pasa en este escenario de enfermedad, donde el tener un problema puede tener otro, otro y otro. Pero también hay que verlo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista positivo. El mejorar uno de estos factores va a mejorar el factor de al lado, y al de al lado, y al de al lado. Entonces, si yo ataco la obesidad que está hasta arriba, inmediatamente mejoraré el control de la presión, mejoraré el control del azúcar o de la resistencia a la insulina, mejoraré el control del colesterol, mejoraré el riesgo o el panorama del paciente con falla cardíaca, del paciente con enfermedad coronaria o voy a reducir el riesgo de tener un problema de las coronarias y un infarto, voy a reducir un problema de arritmias. Entonces, así como las cosas malas se van sumando, pues las cosas buenas también se van sumando. Pero es una relación muy, muy compleja. Y es importante también que el paciente comprenda que el paciente debe comprender que el hecho que se le detecte a una persona uno de estos problemas,
pues quiere decir que puede tener los otros. Entonces es importante hacer una valoración integral, ¿no? El paciente obeso, su problema no solo es del peso, habrá que ver cómo está en todos los otros factores o todos los integrantes de esta gran cascada de problemas. De forma muy sencilla o más digerida para la población, pues es lo que conocemos como el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de 5 factores bien establecidos con la interrelación entre ellos, como lo describí en la diapositiva anterior, que le llevan al paciente a un alto riesgo de padecer diabetes y problemas cardiovasculares. En donde, pues sí, la obesidad forma parte importante de esta cadena y repercute en la hipertensión, la intolerancia a la glucosa, la dislipidemia. Dislipidemia es tener alterados los niveles de colesterol o triglicéridos en la sangre, y el tener un estado protrombótico y proinflamatorio, el ser propenso a formar coágulos, a que se tapen las arterias. ¿Okay? Entonces, esta deben de llevárselo con ustedes, ¿no? El hecho de que tenga uno, puedo tener todos los demás. El hecho de que tenga uno empeorado o descontrolado, repercute en los demás. Y el hecho de que yo mejore uno de estos, va a hacer que también mejoren todos los demás, porque son un conjunto. Uno de los problemas importantes que queremos evitar, pues es el de los infartos, la cardiopatía isquémica, que se tape una arteria del corazón y se produzca un infarto. Porque como les dije anteriormente, una vez que se produce un infarto, no hay vuelta atrás. Irremediablemente ese paciente va a tener, si sobrevive el infarto, va a tener un pedazo de corazón muerto, de forma irreversible. Y es importante acotar si sobrevive. Los infartos es la causa número 1 de muerte a nivel mundial, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, es nuestro enemigo número 1. Pero hemos hecho, la comunidad médica, la comunidad cardiológica, hemos hecho grandes avances, grandísimos, en poder tratar a los pacientes con infartos, en poder tratar el infarto en sí, ¿no? Hoy por hoy, que es una de las cosas a las que yo me dedico, somos capaces de que cuando un paciente llega con un infarto a un hospital, en menos de 45 minutos el paciente está operado y con un stent colocado en una arteria coronaria y con la arteria abierta y el infarto resuelto, ¿no? Somos muy buenos tratando este problema, pero lo que no hemos logrado vencer es los factores previos. No hemos atacado el problema en su origen. Estamos corrigiendo, estamos apagando fuegos, estamos resolviendo emergencias, pero no estamos corrigiendo la raíz del problema. No estamos atacando los factores de riesgo cardiovascular que empezaron con el daño al endotelio y que 20 años después me llevaron al infarto. Entonces, hemos enfocado nuestros esfuerzos a corregir una pequeña parte del problema, la parte final, cuando ya se manifiesta, pero no hemos corregido la raíz, y es ahí donde tenemos que actuar ahora. Si queremos mejorar y reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, tenemos que actuar ahí. Hace unos años se hizo una iniciativa que era la iniciativa 2020, reducir la mortalidad por infartos un 20% para el año 2020. No lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque no hemos corregido los factores de riesgo, no hemos corregido la epidemia de obesidad infantil, de obesidad adulta, no hemos corregido el problema de la hipertensión, no hemos corregido el problema del colesterol. Entonces, si no corregimos la raíz, nuestros pacientes se van a seguir infartando. Y el otro gran problema en el que nos enfrentamos es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un estado de un corazón débil, un corazón debilitado, un músculo ya golpeado por todo lo que le hemos hecho, por lo mal que lo hemos tratado, por haber tenido un infarto y haberlo sobrevivido, por tener infiltración de grasa en el corazón, por tener la presión alta no controlada. Finalmente nuestro corazón es un músculo que se desgasta, así como alguien que hace ejercicio sin calentar o que tiene una lesión deportiva y sus músculos dejan de funcionar adecuadamente y ya no puede hacer actividad, pues lo mismo pasa con el corazón. El corazón finalmente da de sí y llega a un punto en el que se debilita y crece y se hace grande y es un corazón débil. Un corazón crecido, un corazón débil, pues no puede bombear adecuadamente y ninguno de los órganos de nuestro cuerpo reciben el adecuado suministro de sangre, de nutrientes, de capacidad de reparación. Entonces aparecen una gran constelación de síntomas que van mermando la capacidad física del paciente y van acabando con su calidad de vida.
¿no? Son pacientes que están limitados a poder caminar unos cuantos pasos, unos cuantos metros, sin antes tener que detenerse para descansar porque tienen que tomar aire, no poder subir escaleras, retener líquidos y estar hinchados todo el tiempo, tener que tomar múltiples medicamentos para poder estar asintomáticos tan solo en reposo, ¿no? Con los impactos consecuentes en la economía de las familias de los pacientes. Son pacientes que no pueden trabajar o que ya no pueden trabajar igual. Además, aunado al costo de los tratamientos y que están con una esperanza de vida acortada. Es muy importante, aquí ya sabemos, o ya hablé un poco de detectar los problemas iniciales, el chequeo de la presión arterial, mantener un peso saludable, pero bueno, tengo que también hacerles mucho hincapié en que conozcamos a perfección los síntomas de cuando ya tenemos algún problema, porque muchas veces los problemas cardiovasculares incipientes no son detectados hasta que debuta el paciente con el infarto al miocardio o con insuficiencia cardíaca. En parte porque no tenemos una cultura de prevención. En nuestro país no acostumbramos ir al médico al menos que nos sintamos mal, y ese es un grave error. La idea de ir al doctor, cuando me siento mal, pues es muy clara, tienes que ir al doctor a que te resuelvan un problema, pero no concebimos la idea de destinar un día al año para ir al médico aunque no nos sintamos mal, para ver qué tengo, para checarme y para asegurarme que esté bien y obtener información de cómo corregir lo que está mal, ¿no? Hacer un chequeo temprano, conocer cómo está mi presión arterial, cómo están mis niveles de colesterol, mis niveles de azúcar, si estoy en mi peso adecuado, si me estoy nutriendo bien, si estoy haciendo buena actividad física, si hay algo que pueda hacer por corregir mi peso, ¿no? Todo ese tipo de conductas no las hacemos. Es muy común que nos encontremos a los pacientes cuando llegan al hospital, a un servicio de urgencias, que llegan con un infarto. Usualmente los interrogo de inicio y les pregunto, ¿tiene algún problema de salud? ¿Tiene alguna enfermedad conocida? Y no, nadie tiene nada. Pero hacemos exámenes y tienen el colesterol alto, tienen el azúcar alta, están evidentemente pasados de peso, fumaban, tenían la presión elevada, pero no se la checaban nunca, entonces no lo sabían, porque como vimos en la primera diapositiva, todo esto empieza con los años y es asintomático. Pero bueno, tenemos que saber reconocer también cuando se presenta un problema, ¿no? Siempre debe ser valorado un paciente de forma urgente cuando presenta un dolor opresivo en el tórax, que se irradia de la región o del hombro. Esto es algo muy típico, aunque también puede haber dolores que se van a otros lados, como a la boca del estómago, sensación de fatiga o desvanecimiento, sudoración fría o dificultad respiratoria. Cuando se presente cualquiera de estos síntomas, es necesaria una valoración urgente. Siempre les digo que es mejor una valoración de más que un paciente de menos. Puede haber alguna otra causa de estos síntomas que no sea un origen cardíaco, pero siempre es mejor ser valorado a tiempo. ¿Y cuáles son los signos de alarma de la insuficiencia cardíaca? Son muy parecidos también, ¿no? El paciente va a tener falta de aire, ¿no? Una sensación de ahogo al caminar o al hacer algún esfuerzo físico, mucha fatiga, ¿no? Una incapacidad para hacer actividades físicas que son normales. Obviamente, si alguien no está entrenado, no hace ejercicio y se pone a correr, se va a cansar, pero el paciente con un problema de corazón se cansa con actividades tan sencillas como subir un piso de escaleras, se cansa con actividades como abrocharse las agujetas de los zapatos, caminar una pendiente, un par de cuadras. Entonces es una fatiga anormal. El tener retención de líquidos que se van a manifestar como hinchazón en las piernas o hinchazón en el abdomen, que es progresivo. Esta hinchazón suele ser muy gradual y empieza de forma muy paulatina, desde abajo hacia arriba. Empieza con los tobillos hinchados. Hay gente que se le inflaman los tobillos al final del día, les aprietan los zapatos, se marca el zapato y después se hinchan hasta la mitad de la espinilla, después a la rodilla, muslos, luego viene el abdomen y finalmente ya llega un momento en el que tienen mucha falta de aire, mucha fatiga y están muy hinchados, pues están todos llenos de líquido y eso es por una falla cardíaca muy avanzada. ¿Okay? Entonces, si bien debemos de prevenir que aparezca, también debemos de conocer
los síntomas tanto de los infartos como de la insuficiencia cardíaca para poder actuar en el momento. Todo esto se los digo con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra el 29 de septiembre, donde se conmemora pues todos los esfuerzos que que hace la comunidad médica, la comunidad científica, para buscar en algún punto poder lograr el objetivo que les comentaba, reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Porque hago hincapié, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares matan más personas que el cáncer, matan más personas que los accidentes, matan más personas que las drogas. No hay mayor asesino que las enfermedades cardiovasculares. Y muchas de las cosas que podemos hacer para mejorar la salud cardiovascular son cosas que podemos empezar el día de hoy, como reducir nuestro consumo de sal, seguir una dieta sana, mantener un peso saludable, por ningún motivo fumar, ni siquiera cigarros electrónicos, limitar el consumo de alcohol y mantener una actividad física constante diariamente y mantenernos activos. Y con eso concluyo la presentación. Oye, buenísimo, Fer. Fer, Listo. hay muchas preguntas pendientes, muchas Sí, cosas para que nos ayudes. claro. Oye, a ver, ¿qué hay de cierto que la aterosclerosis puede incrementar dependiendo del tipo de grasas que consumamos, si son grasas trans, el tipo de procesados que comamos? ¿Sí hay un impacto sobre, o sea, cuando dices cuidar tu dieta, qué es lo que tú has visto que puede ser más nocivo, lo que sabemos hoy que es más nocivo? Claro, lo que tenemos que evitar a toda costa son todos los alimentos procesados o industrializados. Existen grasas saludables y grasas no saludables. Las grasas que consideramos saludables son aquellas ricas en ácidos omega. Son las que están contenidas en alimentos como por ejemplo el pescado fresco, semillas como nueces, almendras, el aguacate. Lo que tenemos que evitar es todos aquellos alimentos que están sometidos a un proceso industrializado, que son ricos en ácidos grasos que están saturados, en todos los alimentos que están pasados por aceite, porque esas son grasas que son dañinas para nosotros. Esas grasas son más propensas a depositarse adentro de las arterias, a diferencia de las grasas saludables, que son metabolizadas en el hígado y son eliminadas del cuerpo. Y esto que vemos reflejado en el perfil de lípidos, que son los exámenes de sangre que solicitamos en el laboratorio, como el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno, también denominado HDL o de alta densidad, es el que les comento, aquel que va a ser eliminado por el hígado y que no se va a depositar en las arterias. Pero las grasas malas, que es el colesterol LDL o el colesterol malo, o los triglicéridos, son aquellos que se van a ir a depositar tanto en la grasa abdominal, incrementando el perímetro abdominal, y se van a ir a meter en las arterias y obstruirlas, y hacernos propensos a sufrir un evento cardiovascular. Por favor, recuerden cerrar sus micrófonos para poder escuchar al doctor, que es importante, pues es información muy valiosa que nos está dando. Entonces, les insisto, por favor, cierren sus micrófonos. Oye, bueno, y hablando de estos consumos nocivos, el alcohol, el licor, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo clasificas? Esa es una buena pregunta. Mira, el alcohol ha sido motivo de muchas investigaciones, ya que hay dos aristas. En algunos de los estudios científicos se encontró que puede mejorar un poco la salud cardiovascular, sobre todo el vino tinto. Y en otros estudios se vio que puede ser dañino. Está muy bien demostrado que el exceso en el consumo de alcohol daña directamente al corazón. El alcohol es tóxico para el corazón a ciertas dosis. Eso se aprendió de analizar a pacientes con alcoholismo. Ellos que tienen un consumo excesivo de alcohol es tóxico para el corazón y caen en falla cardíaca porque se intoxica. Ahora, el problema, la pregunta siempre es ¿qué tanto es tantito? ¿No? ¿Cuánto es la dosis?
Se recomienda que el consumo de alcohol en hombres no exceda 2 copas al día y en mujeres no exceda 1 copa al día. Pero copa, estoy hablando 125 mililitros de vino o 1 onza de destilado, ¿no? Whisky, tequila, vodka. Esto de forma no acumulable, es decir, no se vale decir, pues no tomé nada de lunes a viernes, me voy a tomar todas las copas el sábado y el domingo. Y no es que estemos prescribiendo alcohol. Es decir, no es el tomar alcohol no es un tratamiento, y aunque el tomar una copa de vino pueda tener un efecto positivo en los niveles de colesterol, no recetamos que tomen vino. No necesitamos alcohol. Es mejor tener una dieta balanceada y ya. Pero si quieres o si deseas consumir alcohol, que no excedas esos niveles. 2 copas al día en hombres, 1 copa al día en mujeres. Ahora, aquellos que están buscando perder peso, están en un régimen nutricional, el alcohol es rico en calorías. Y son calorías vacías, porque el alcohol no aporta ningún valor nutricional. El alcohol además no aporta saciedad. Entonces, incremento mi consumo de calorías con algo que no me brinda nada. Entonces, aquellos que buscan perder peso, se recomienda que no consuman alcohol, porque incrementan la cantidad de calorías que ingieren, que además no le aporta ningún valor nutricional, y puede echar a perder los esfuerzos por perder peso, inclusive en pacientes operados. Pacientes que se someten a cirugía de obesidad, que beben alcohol, engordan, porque en la cirugía de obesidad, aunque se restrinja el tamaño del estómago, el alcohol es líquido y no da saciedad, no se distiende, y pueden consumir y consumir y consumir y subir de peso. Finalmente tiene calorías, y muchas. Es uno de nuestros grandes enemigos de la cirugía bariátrica. Sí. Y como tú sabes, el nivel de absorción pues es muy fácil para el alcohol, pero además tenemos problemas, y es que cuando hacemos un bypass o hacemos una manga que tiene un tránsito acelerado, tiene una absorción todavía más peligrosa el alcohol. Por eso el alcohol, como bien dijo el doctor, no lo recomendamos, y si lo van a hacer, úsenlo con discreción, por favor. Fer, aquí nos preguntan, ¿qué tan cierto es que ya no se le llama colesterol bueno y colesterol malo? Puesto que los dos son esenciales en niveles normales. Lo que pasa es que usamos ese nombre para entender algo un poco paradójico, porque el colesterol HDL o de alta densidad, que es el que conocemos como bueno, buscamos que los niveles sean altos en sangre. Y el colesterol LDL, que es el malo, buscamos que sean bajos. Entonces, es un poco contradictorio que yo le diga a alguien que el colesterol es malo, pero que quiero que subas tus niveles de colesterol HDL. Entonces, por eso seguimos usando ese término coloquial de colesterol bueno o malo. El bueno es, buscamos que sea alto, y el malo buscamos que sea bajo. Entonces, nos acercamos a lo bueno y nos alejamos de lo malo. Fer, nos preguntan sobre el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio recomiendas si has tenido un infarto? ¿Depende de la gravedad del infarto o qué tipo de... ¿Cómo es esto del ejercicio del infarto? Eso es una muy buena pregunta. Después de un infarto, es una pregunta muy válida. ¿Qué sigue después de un infarto? ¿Cómo va a ser mi vida después de un infarto? Se busca hacer ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es aquel ejercicio que va a incrementar de cierta manera o en cierto rango la frecuencia cardíaca por un tiempo sostenido. Los mejores ejercicios para alguien que busca bajar de peso o alguien que ha tenido un infarto son los ejercicios aeróbicos como caminata, trotar, natación, bicicleta, elíptica. Particularmente los pacientes con infartos, les recomendamos que se alejen de ejercicios como pesas o ejercicios de alto impacto como CrossFit. Sin embargo, algo que es muy importante es que todo paciente que ha sufrido un infarto debe de iniciar un proceso de rehabilitación cardíaca. Hay pacientes que se someten como tal a un programa de rehabilitación, y hay otros que empiezan paulatinamente a hacer actividad física. Pero todos los pacientes deben de empezar a hacer actividad física después de un infarto. La cuestión aquí es cuándo y cuánto, y eso debe de ser individualizado en cada paciente. Cuánto ejercicio debe ser supervisado por un cardiólogo, viendo la tolerancia. Se tienen que hacer algunas pruebas de esfuerzo para saber hasta cuánto puede esforzarse.
Muchas veces los pacientes después de un infarto no quieren hacer ejercicio porque les da miedo precipitarlo, porque a veces el mismo infarto se presentó durante el esfuerzo físico. Sin embargo, es necesario volver a activarse, porque recuerden, el corazón es un músculo y hay que rehabilitarlo. Lo mismo pasa si nos lastimamos la pierna o el brazo haciendo deporte, pues hay que rehabilitarlo y hay que hacer ejercicios, siguiendo algún programa específico. Pues lo mismo pasará con los infartos, por lo que, es importante tener actividad física, pero tiene que ser supervisada, sobre todo en los primeros 6 meses. Después de eso, ya que se rehabilitó el paciente, puede reincorporarse a una actividad física prácticamente normal. Obviamente individualizado, hay pacientes que sufren infartos muy grandes, que quedan limitados y tomará un poco más de tiempo rehabilitarlos y habrá algunas particularidades que prescribirles. Bueno, aquí un doctor, Tomás López Gaona, si quieres, sin extendernos mucho, nos pregunta sobre la combinación de bezafibrato y estatinas para el tratamiento de la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. ¿Es recomendada la combinación? Sí es recomendada, solo que hay que vigilar de cerca, sobre todo los primeros 3 meses de iniciar el tratamiento, que no haya síntomas de intolerancia a bezafibrato o estatinas, que es valorar las pruebas de funcionamiento hepático y que no haya dolor muscular. ¿Has visto miocarditis por COVID ahorita? Eso es un tema muy en boga en el área de la cardiología. Sí, hay miocarditis por COVID. Hay gente que sufre una miocarditis fulminante por COVID y que los lleva a una falla cardíaca fulminante en donde tienen que ser conectados a una máquina que se conoce como ECMO, que es una máquina de circulación extracorpórea, es una máquina corazón-pulmón, es una máquina artificial que hace las funciones de bombeo y de oxigenación de la sangre, en lo que el corazón se recupera. Pero lo que hemos visto también es que muchos pacientes con síntomas leves de COVID que se han tratado en casa, que no han tenido que ser hospitalizados, están teniendo muchos síntomas cardiovasculares, sobre todo fatiga fácil, falta de aire y palpitaciones. Y se ha demostrado en pacientes que inclusive fueron asintomáticos de COVID por medio de resonancia magnética cardíaca, que tuvieron inflamación cardíaca. Entonces, al parecer, el COVID tiene cierta predilección por alterar o por afectar e inflamar el corazón y estamos viendo esos síntomas, inclusive mucho tiempo después de resueltos los síntomas del COVID como tal. Se han visto hasta más de 90 días de pacientes con síntomas de falta de aire, de disnea, de palpitaciones, posterior al COVID y es producto de esto. ¿Qué va a pasar con ellos? Si se quita, si no se quita, aún no lo sabemos. Es una enfermedad nueva, no llevamos, nadie en el mundo tiene más de un año de experiencia con COVID, entonces creo que nos faltan muchas preguntas por responder al respecto. Yo agregaría, Fer, también que, digo, los pacientes que vimos con COVID más afectados fueron obesidad, hombres, que son los de mayor riesgo cardiovascular, Sí. inclusive los mayores cantidades de eventos tromboembólicos. Sí. Fue en pacientes que tenían sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico asociado, ¿no? Así es. Ustedes han estado muy en contacto por los problemas que el coronavirus dio asociados a la obesidad, ¿no? Así es. Fueron pacientes que su manejo fue muy difícil. Era muy claro aquel paciente que se hospitalizaba por COVID sin ser obeso, su evolución era mucho mejor que aquel paciente obeso con mayores riesgos de tener que ser intubado, de presentar complicaciones de trombos a nivel de la circulación pulmonar y además el manejo de estos pacientes. Es decir, el manejar un ventilador mecánico de un paciente obeso es mucho más difícil que de un paciente no obeso. Y mira que los pacientes que hemos tenido que les ha dado coronavirus postquirúrgicos, definitivamente tienen una resolución mucho más amable del coronavirus, ¿no? Eso fue algo Claro. que sí tratamos evidentemente. Sí. Bueno, mira, otra pregunta. ¿Cuáles son los cuidados generales postoperatorios de una cirugía bariátrica? Pues deambulación, ¿no? Hidratación, cuidados. Siempre les recomiendo caminar, porque eso va a mejorar su circulación venosa y prevenir las complicaciones tromboembólicas. Siempre les platico a todos los pacientes que con cualquier cirugía, no solo la cirugía de obesidad, hay 3 complicaciones que nos preocupan a los cardiólogos. Una, que se altere la presión arterial, tanto la alta como la baja, que eso es transitorio. La otra son las complicaciones trombóticas en los miembros inferiores, en las piernas, para lo cual se toman todas las medidas como pues, las medias compresivas, medias neumáticas, pero lo mejor que puede hacer el paciente por evitar estas complicaciones es caminar.
Y en algunos pacientes, y lo hemos hecho juntos, cuando el riesgo es alto, pues usamos algún anticoagulante por un tiempo corto. Y finalmente, los problemas respiratorios, porque el paciente con obesidad suele tener mayor propensión a tener atelectasias, a secreciones respiratorias atrapadas, que es para los pacientes, básicamente eso es lo que nos referimos, flemas atoradas, en los que pues hacer ejercicios respiratorios en donde mejore la capacidad pulmonar con un inspirómetro o algo tan sencillo como pues, inflar globos, soplar a través de un popote, o sea, tener unos pulmones bien expandidos ayudarán a las complicaciones respiratorias. Y yo creo que esos cuidados son los que hay que seguir después. Sí, exactamente. Todo lo contrario a lo que se creía. No es estar tirado en una cama y entre más peso tenga el paciente, más rápido se tiene que mover. La bomba muscular nada la reemplaza, ¿no, Fer? Así es. Así es. Recuerden que en las pantorrillas, en medio de las pantorrillas y los músculos de los muslos, ahí van las venas. Entonces, cuando caminamos, los músculos aplastan a las venas y hacen que la sangre fluya para arriba. Entonces, si caminan, la sangre va a fluir y no se va a estancar, no se van a hinchar, no va a haber coágulos. Fer, una pregunta, a ver tú qué piensas o sabes de esto. Nos preguntan sobre la terapia de quelación con EDTA. Sí, se quiso intentar alguna estrategia que nos permitiera poder sacar los depósitos de colesterol de las arterias, de los vasos, poder hacer más solubles esas sustancias y poderlas eliminar por algún medio. Realmente no tiene ningún sustento, ni no tiene ninguna indicación, no tiene lugar al día de hoy. Lo que sí podemos recomendarles es comer verduras y vegetales, ¿no, Fer? Así es. O sea, muchas veces buscan mejor meter sustancias extrañas al cuerpo en lugar de alimentación natural, alimentación balanceada. No hay nada mejor que comer bien. Y ahí, digo, Fer es el indicado para decirnos esto, pero cuando comemos, no sé, unos huevos con tocino encima de un hot cake con mantequilla, contra un paciente que desayuna una porción de fruta con algo de ensalada y de pronto un poquito de avena en raciones normales. ¿Qué pasa con el suero, Fer? ¿Cómo se ve nuestra sangre, nuestro suero? Sí, sí, cuando comemos alimentos ricos en carbohidratos y en grasas no sanas, como es el platillo de los hot cakes, ¿no? Que una carga de glucosa y de triglicéridos para el cuerpo, literalmente se llega a ver si alguien después de tener un desayuno copioso como ese y le sacan un tubo de sangre, la sangre se va a ver lechosa. Hay grasa flotando hasta arriba del tubo de sangre. Y tiene una relación directa con lo que comemos. Entonces es un constante, ¿no? Y muchas veces, retomando el tema de lo que mencionabas, Fer, vemos pacientes que hacen dieta para los exámenes y entonces se hacen 2 días, 3 días antes su dieta y vienen a presumirnos los resultados, ¿no? Lo cual tiene que ver exactamente con lo que acaba de decir el doctor Fernando, y es que es una constante dinámica, todo el cuerpo es dinámico constantemente, valga la redundancia. Y lo que vemos es que el metabolismo también es muy agradecido. ¿Qué has visto tú de los pacientes posquirúrgicos de cirugía bariátrica, Fer? Y hay un concepto aquí que tenemos que se llama memoria metabólica, en donde va a tener un impacto a largo plazo en nuestra salud cada vez que nos portamos mal y cada vez que nos portamos bien. Entonces, el hecho de querer hacer dieta 5 días antes para que mi perfil de lípidos salga bien, pues es engañarse a ustedes mismos, porque de todos modos el daño está ahí. Y el hecho de que me muestren en unos exámenes un perfil de lípidos normal, pues sus arterias coronarias no engañan, esas se van tapando. Y a la inversa, aquel paciente que se porta bien, que se controla, que baja de peso, que se somete a una cirugía metabólica y que normaliza su peso y sus factores de riesgo, esa memoria metabólica va a jugar a su favor y su salud cardiovascular a largo plazo se va a ver beneficiada. Inclusive en pacientes que se operaron, bajaron de peso
y después volvieron a ganar peso por algún motivo, ¿no? Mala ingesta o que les desmantelaron su cirugía en otro lado, o aquellos que bajaron de peso con dieta pero que lo volvieron a ganar. Si estuvieron 1, 2, 3 años en un peso normal, eso va a impactar a futuro. Obviamente, mientras más tiempo se mantengan en un peso normal o en rangos normales de sus parámetros, pues a futuro va a ser mucho mejor. Bueno, Fer, ya casi vamos a terminar nuestra ponencia, entonces quiero responder algunas de las preguntas que nos tienen. Sí. Bueno, nos preguntan sobre las nuevas etiquetas nutricionales, qué tan eficaces son y qué tanto impacto tienen en las personas. ¿Tú has tenido alguna experiencia personal con el nuevo etiquetado? A mí me hace mucho más fácil el trabajo. Yo creo que sí es bueno porque yo como cardiólogo lo que tengo que prescribir a los pacientes es no consumir cosas que sean ricas en calorías ni ricas en sodio. Y con las tablas viejas, pues tienes que tener cierto conocimiento, por lo menos un poco de tiempo y ganas de hacer algunos cálculos porque te ponen tantas calorías por porción, pero la porción es la mitad de lo que realmente te comes. Para mí, mientras más sencillo es mejor para que todo el mundo lo entienda y es mucho más fácil para mí decirles a los pacientes todo lo que diga alto en sodio o alto en calorías, aléjate. Entonces, creo que puede tener un impacto positivo. A mí me ha parecido genial, hasta yo mismo me he visto, he devuelto productos que digo, no, este es un exceso de calorías. Nos damos cuenta que hay muchas cosas que tienen fuente oculta de sodio, fuente oculta de calorías que no lo pensamos, ¿no? Hay cosas que no son saladas y tienen mucho sodio, cosas que no son dulces y tienen muchas calorías. Exacto, entonces sí, yo totalmente de acuerdo. A veces también hay que saber leer el producto, ¿no? Porque muchas veces sí puede ser un producto saludable que lo podemos tener en nuestra dieta, Claro. pero no se va a consumir en las porciones para tener el consumo de sodio o de calorías o de Así café. es. Entonces también hicimos una ponencia muy interesante, inclusive la encuentran ahí en la red, en el canal de YouTube, donde está todo lo del etiquetado, cómo debe interpretarse lo que es un alimento sano, lo de nuestras nutriólogas, y fue una ponencia excelente. A ver, en esta pandemia, a ver, un paciente con diabetes, ¿qué tan grave sería someterlo a un cateterismo, Fer? Pues el ser diabético no contraindica someterse a un cateterismo. De hecho, más bien, por ser diabético es probable que necesite el cateterismo, ¿no? Ya la diabetes dejó alguna secuela, algún daño cardiovascular. Lo único que yo recomendaría sería que se haga con cuidado y por bien con experiencia por el medio de contraste que se utiliza en el cateterismo, que el diabético puede tener daño en los riñones y el medio de contraste puede lastimar los riñones temporalmente, entonces nada más tomar todas las precauciones, pero se puede someter y si es necesario, pues se debe de someter a un cateterismo. Fer, recomendaciones finales para nuestro auditorio. Pues bueno, lo que les puse en la última diapositiva, tenemos que hacer acciones sencillas que nos permitan tener gran impacto, mejorar nuestra alimentación, mantenernos en nuestro peso con el medio que tengamos que usar, pero le agregaría aquí siempre valorado o apoyado por un equipo con experiencia. Nada de automedicarse o hacer suplementos porque pues, nos topamos con historias trágicas como la que nos contabas al principio y mantenerse activos físicamente y no fumar. Definitivamente somos lo que comemos, ¿no? Completamente. Totalmente. Mira, aquí nos están haciendo preguntas sobre la dieta keto, la dieta cetogénica. ¿Tú quieres agregar algo al respecto? O sea, la Yo diría que las dietas deben de ser individualizadas, como todo. Hay personas a las que se pueden someter a dietas keto, hay personas que no, hay quienes sí les va a funcionar, hay quienes en no. Yo siempre les digo que para el manejo de una dieta en específico, apoyarse con alguien que se dedique a eso y que les pueda prescribir una dieta como deba de ser y no verlo como dieta, sino más bien como cambio de hábitos, ¿no? Que sea alguna costumbre y no algo temporal, pero habrá algo que sea apropiado para cada persona. No, yo creo que si fuera tan sencillo como descargarse una dieta de internet buscándola, pues no tendríamos que tener un equipo multidisciplinario como el que tenemos, ¿no? y agregar nada más que cada vez damos más relevancia a la nutrición.
Cada día nos damos cuenta que sabemos menos, pero aunque sabemos mucho más, el impacto de todo lo que comemos sobre nuestra microbiota, sobre nuestro perfil lipídico, sobre nuestro metabolismo, sobre nuestro estado inflamatorio, Fer. Claro. Cómo muchas de las comidas pueden inflamar nuestro sistema, Sí. y por el contrario, los buenos alimentos pueden mejorarlo. No hay que tener dietas, como tú dices, bajadas de internet. Si un paciente tiene una dislipidemia familiar que no conocía y se pone a hacer una dieta keto y llegan con Fer con triglicéridos de 3.500, pues, ¿qué tal es ese riesgo, Fer? Sí, exacto. O sea, tienen que ser valorados antes. No, no es tan sencillo como descargar algo de internet y nada más tomarlo. Hay algo apropiado para cada persona. Hay quienes sí pueden tomar unas, hay quienes no pueden tomar otras. Y el efecto es clarísimo sobre todo, sobre la inflamación, sobre el control de lípidos. Yo, por ejemplo, acostumbro a todos mis pacientes hipertensos, los mando a asesoría nutricional, aunque no tengan problemas de peso, porque hay que quitarnos también ese mito. Ir a asesoría nutricional no es para bajar de peso, es para comer mejor. A veces pueden no estar con un índice de masa corporal elevado, pero su composición corporal es muy mala. Tienen poco músculo, mucha grasa, y es impresionante cómo con modificar la alimentación les quito medicinas. Yo siempre les digo, para mí es mucho más fácil empastillar a la gente y darle 5, 6, 7 medicamentos, pero si ellos toman cartas en el asunto, modificando lo que comen, pues se quedarán con menos medicamentos. Y recordarle a los pacientes, ¿no? Que también todas las medicinas tienen efectos secundarios, tienen reacciones adversas, o sea, no son dulces. Así Aunque es. los dulces son los tóxicos, ¿no? Así es. Queda claro, y cada vez que damos el giro sobre la obesidad y sobre las enfermedades, pues la obesidad es la madre de muchas de las enfermedades, pero recuerden que la obesidad es solo la manifestación. En Así es. realidad volvemos a la base, que es tener un estilo de vida saludable. Eh, Aquí nos ponen la nutrición es la prevención, y sí, pero Fer dijo algo también padrísimo, y es: la cirugía bariátrica puede mejorar el estado funcional y disminuir el riesgo cardiovascular de todos los pacientes. Y por eso nos lo tomamos muy en serio, y tenemos gente como el doctor Fernando Iñarra, cardiólogo intervencionista en el equipo. Y nos da mucho gusto, Fer, te agradezco la ponencia. A todos, muchas gracias por estar conectados. Fer, ¿te quieres despedir? Pues muchas gracias a todos por su atención. Ahí les dejo un poco también los datos de contacto en las redes sociales, digo, lo que podemos apoyarlos, y pues los que se acerquen a la clínica, pues ahí nos estaremos viendo. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Fer, nuevamente gracias por darnos el espacio. Y que estén muy bien. El próximo jueves nos veremos. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego.